Bueno, sean bienvenidos a este nuevo resumen semanal. Estamos al lunes 4 de septiembre. Este es el video para los que van a ver el video desfasado en YouTube, para los que estén atentos a lo que va a pasar durante la semana y vamos a ir viendo qué nos entrega esta semanilla, donde el día de hoy estuvo bastante fome el mercado, la verdad, estuvo ahí con bastantes festivos en Estados Unidos, el dólar se movió un poco, también tuvo movimientos bastante fuertes, pero tampoco algo tan relevante. Hola a todos, hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están todos? Bueno, comencemos. El día de hoy, como ya les comenté, era festivo en Estados Unidos. Hubo Labor Day en Estados Unidos, fue feriado bancario, por ende no abrió el mercado estadounidense y las bolsas obviamente tampoco abrieron. Así que lo que sí estuvo abierto fueron los índices. Los índices me refiero a índice en contratos por diferencia, que eso está abierto 24/5, así que eso es lo único que estuvo abierto el día de hoy. ¿Qué es lo interesante para el día de hoy? Y el dato que nos interesa a nosotros fue, o que va a ser el PMI de Caixin de servicios. ¿Qué viene siendo esta información? Es una información de datos chino. Si se dan cuenta, aquí aparece la información de chino. Les voy a traducir para que puedan irlo viendo también. Este PMI es el índice de gestores de compra. Se les pregunta a los dueños de las empresas, a los que están encargados de los gestores de compra, qué tanto han subido los precios o qué es lo que ellos esperan. La medida es del indicador 50, es decir, el, el, como lo igual es el 50. De 50 hacia arriba denota expansión, de 50 hacia abajo denota contracción. ¿Qué sucede acá? El dato anterior que se espera que hubo en China fue de 54,1 y se espera 53,6. Aún estamos expansivos, pero eso estamos restringiendo cada vez menos. Para los que se están uniendo recién, nosotros ya hemos dado cuenta que en China hace bastante tiempo ya se han manipulado un poco los datos. La verdad es que los datos que ellos demuestran, que demuestra el gobierno chino, no son datos reales, no son datos fidedignos, o quizás sí pueden ser reales, pero están un poco maquillados. No son datos que nosotros podemos decir, ¿sabéis qué? Sí estoy de acuerdo con ese dato, porque yo creo que, por ejemplo, no sé, el IPC, la inflación sí subió tanto, pero a lo mejor subió más de la cuenta, y ellos dicen, no, en vez de subir un 5% subió un 2%. Y eso también tiene un impacto significativo en los mercados. ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque hace muy poco, no sé si se dieron cuenta, hubo una empresa que se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos, del capítulo 14, si no me equivoco, que fue Evergrande, que es una empresa bastante grande, una de las constructoras más grandes de China, que tiene muchas filiales a nivel mundial. Tiene filiales en Estados Unidos, filiales en Europa, en Asia, obviamente, en África, y es una constructora que se decía que, si bien hace mucho tiempo ya estaba con problemas económicos, los datos, por ejemplo, chinos, que eran datos, por ejemplo, de vivienda, datos de fabricación, estaban todos bien. O sea, ellos lo que ellos decían era que estaba todo bien, pero en ese caso no pasó eso, o sea, no fue como ellos lo pintaban. Y ahora último empezaron a salir datos muy negativos de la economía china, datos que hacen cuestionarse un poco cómo está el mercado, y era muy extraño que el mercado chino no aumentara tasa de interés, tenía una muy baja inflación, y era como muy al contrario de todo lo que estaba pasando a nivel mundial, todo, lo que nos pasó a nosotros, lo que pasó a Estados Unidos, lo que pasó a España, por ejemplo, Italia, todos esos países grandes, Alemania, que tenían inflaciones grandes, o sea, tampoco tan grandes como nosotros, pero eran inflaciones que si bien decían, no, está muy por sobre lo que nosotros teníamos como meta. Por ejemplo, el Banco Central tiene una meta de el 2 a 3% de mantener la inflación. Estamos en una inflación del 10, perdón, es una tasa de interés del 10,25 si no me equivoco. Entonces, son tasas muy que no se pueden comparar con economías tan grandes como la China o como la estadounidense, pero sí nos afectan de igual manera. Y están todos los países con tasa de interés alta, la gran mayoría en este caso, y con inflaciones muy altas también. Entonces, están regulando eso y en China eso no pasaba. En China eso era como, no hay inflación, no hay tasa de interés alta, el movimiento de dinero está súper bien, pero ¿qué empezó a pasar? Que la demanda internacional empezó a disminuir. O sea, todos los países estaban mal menos China. Era muy extraño. Y ahora empezaron a salir esos datos económicos. Y por eso es súper importante para nosotros ver este dato. ¿Por qué? Porque a nosotros nos afecta directamente en el dólar. Si nosotros tenemos una economía china que está débil, nuestro peso chileno se devalúa frente al dólar y comienza a subir y a escalar el precio del dólar. Ya les voy explicando un poco por qué pasó con el dólar el día de hoy, por qué subió, y ahí vamos hablando un poquito más de ello. Bueno, eso pasó el día de hoy, no hay más datos interesantes. Este dato sale a las 10:45 de la noche, para que lo tengan presente. Y vamos al día de mañana. El día de mañana tenemos tasas de interés en Australia, para los que operan, bueno, es hoy día a las 1:30 de la mañana. Y tenemos IPP en la zona euro. El IPP es el índice del precio al productor, que viene siendo el índice de qué tan caro le sale a Europa, por ejemplo, producir un producto, o qué tan caro le sale a Europa producir un servicio. Por ejemplo, ¿y cuál es la lógica de esto? Si yo tengo esta tasa, y esta tasa me significa un costo,
Si yo como fabricante, esta tasa me salía, ponte tú, 1 euro, y ahora me sale 1,50 euros, ya ese costo, si bien lo voy a asumir yo en primera instancia, se lo traspaso al cliente final. Y eso nos indica, básicamente, que si el fabricante aumenta o le sale más caro producir un bien, finalmente va a producir inflación porque eso se le va a traspasar al cliente final. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Que va a aumentar ese precio de menos 0,4 a menos 0,5. O sea, le va a costar menos producir ese producto de lo que se venía presupuestando. Y la verdad es que es un dato que a nosotros nos va a interesar bastante, que sea a las 6 de la mañana, y es un dato que también hace mover la economía. Tenemos datos de PMI en España, PMI en Italia, PMI en Francia. Si ustedes se quieren meter a esta página y quieren revisar todo el dato interesante, se llama forexfactory.com, y aquí ustedes, por ejemplo, van a apretar esta carpetita y ahí les va a aparecer todo lo que significa este dato. Si se dan cuenta, aquí el índice 50 es el que más se utiliza, y aquí les va a ir diciendo cómo se mide este dato, por qué es tan relevante, cómo se puede ir moviendo y así. Como les decía, el PMI de fabricación en este caso es una encuesta a 350 gerentes de compra que piden encuestados que califiquen el nivel relativo a las condiciones comerciales, incluido el empleo, la producción y niveles de pedido. Es decir, ellos van midiendo de acuerdo a todo lo que tienen que ir comprando, todo lo que tienen que ir haciendo para poder, en este caso, dar el servicio que prestan, por ejemplo, qué tan caro le está saliendo, cuánto le está saliendo el insumo, cuánto empleo se está generando o si se despidió mucha gente. Toda esa información se va entregando y es un dato muy importante para las economías porque nos va indicando cómo está la salud económica del país. Bueno, ¿qué más tenemos en Estados Unidos? Tenemos mucho dato, tenemos pedidos de fabricación, optimismo económico, que tampoco son datos tan relevantes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es un dato relevante? Porque acá, por ejemplo, dice el impacto de la noticia y tenemos tres colores, que es el color amarillo, naranjo y rojo. El amarillo es el menos relevante para el mercado, o sea que no tiene tanta relevancia, que no se van a mover tanto los mercados. Tenemos el naranjo, que tiene una relevancia mediana, que aquí no aparece por lo menos, y tenemos el dato que es rojo, que ya es un dato que impacta mucho los mercados, que puede hacer mover mucho los mercados y las divisas en este caso. En este caso, el día de mañana va a estar un poco más tranquilo en cuanto a lo que viene siendo zona euro y zona norteamericana. Vamos al día miércoles, y el día miércoles tenemos aquí, se dan cuenta, aparece uno en naranjo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos balanza comercial en Estados Unidos, que es un dato súper importante. Esto nos va a ir demostrando eh, si hay más importación, si hay más exportación, si está entrando más dinero o saliendo más dinero. ¿Por qué es tan relevante este dato? Porque, por ejemplo, nosotros Chile, somos un país que es muy exportador, exporta muchas, muchas cosas, en este caso cobre, acero, fruta, salmón, muchas cosas, y por ende nos entra mucho dólar a nosotros. Perfecto, no entra mucho dólar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el precio del cobre a nivel internacional cae? Y nosotros vendemos, pónganse ustedes, 5 kilos al mes. Un dato absurdo, pero es para que se pueda entender. Vale, está 5 kilos al mes de cobre, por ejemplo, y nos sale, o lo vendemos a 1 peso. Si ese precio comienza a bajar, nos va a entrar menos cantidad de capital a nuestras arcas fiscales, y por ende vamos a tener menos cantidad de gasto público y menos cantidad de dinero en el país, y por ende va a ser más escaso el dólar. Recordemos que principio básico de la economía te paga la escasez. En este caso, mientras más escaso sea un bien, más caro va a ser. Por ende, la relación que siempre se hace, por ejemplo, es con el oro y la sal. La sal es muy barata porque hay mucha, y el oro, si bien también hay harto, pero en proporciones es mucho menos que la sal, y por ende el oro es muy caro y la sal es muy barata. Esa es la relación que se hace. Entonces, en ese sentido, nos van a ir indicando a nosotros que si nosotros tenemos una balanza comercial donde nosotros importamos más productos, es decir, traemos más productos de afuera, nosotros compramos, por ejemplo, con plata chilena, lo pasamos a dólar y el dólar se va para afuera, no queda en Chile. Y nosotros cuando exportamos mucho, entra dólar desde afuera y queda en Chile. Entonces, esa es la balanza comercial, y eso es lo interesante de ese dato económico. ¿Qué más tenemos acá? Servicios ISM y PMI, que se espera de 52,7 que baje a 52,5. Tampoco una baja tan relevante, pero sí ya se están esperando una reducción en cuanto a los PMI de servicio. ¿Qué más tenemos el día jueves? El día jueves tenemos datos económicos relevantes, tenemos la reclamación de desempleo, que nosotros siempre lo vamos viendo todas las semanas. Este dato se da todas las semanas, y para que nosotros podamos entender, la reclamación de desempleo es un dato económico que se entrega, que es equivalente al seguro de cesantía en Chile. Es decir, cuántos desempleados fueron a reclamar su seguro de cesantía, equivalente en Estados Unidos, semana a semana. Y en este caso, por ejemplo, la semana pasada fueron 228K, y hoy, esta semana se esperan 235K. Es decir, que aumenta el nivel de
No voy a decir el nivel de desempleo porque no podemos fiarnos de este puro dato para sacar un dato de desempleo, pero sí nos damos cuenta que hay más gente pidiendo la reclamación de desempleo que la semana anterior. O sea, ya no estamos indicando, por lo menos podríamos decir que hay más gente desempleada que va a buscar ese seguro de cesantía para poder pasar el resto del mes o lo que se estime conveniente. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos subasta de bonos a 30 años. Esto es un... Cuando hablamos de bonos en los mercados, son bonos de deuda, es decir, invertir, por ejemplo, en depósito a plazo. Nosotros cuando realmente invertimos en depósito a plazo, podríamos decir que invertimos en deuda. Podríamos, por ejemplo, decir, no vamos a invertir en la deuda del Estado chileno a 10 años. Es decir, yo voy a pescar mi plata, se la voy a pasar al Estado, y el Estado me va a firmar un contrato en el que me va a decir, en 10 años más usted va a tener un 5% de interés. Perfecto, y yo tengo un 5% de interés a 10 años más. Y eso es lo que se hace cuando se hacen las subastas de bonos. Es lo mismo si se dan cuenta como un depósito a plazo, es decir, usted le pasa la plata al banco y le dice, el banco le dice a usted, en 35 días más o en 30 días más va a tener tanta cantidad de dinero en su cuenta del interés que nosotros le generamos. Bueno, aquí también tenemos datos interesantes de PIB reservado trimestral que se da en Europa, un dato bastante relevante, pero si se dan cuenta no impacta mucho a los mercados porque es un PIB como testeado, no es un PIB como real que podamos ir diciendo. Subasta de bonos español a 10 años, bonos de deuda españoles. ¿Qué más tenemos por acá? El miembro de la FONGER habla. El miembro de la FON quiere decir los miembros que componen la Reserva Federal. Recordemos que la Reserva Federal es equivalente al Banco Central aquí en Chile. Y eso son igual que los consejeros, por ejemplo, que acá pueden dar declaraciones, pueden dar minuta. Allá también lo hacen bastante en Estados Unidos para ir dando ciertas luces de lo que puede ir indicando la Reserva Federal. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, va a hablar Bowman, va a hablar Logan, van a hablar varias personas que son bastante relevantes para el mercado y también nos van a dar luces de lo que puede decir la Fed para las próximas reuniones de tasa de interés. El día viernes, ya terminando la semana, tenemos tasa de desempleo en Canadá. Dato relevante para los que operen, por ejemplo, dólar con dólar canadiense o que operen alguna divisa que contenga el par canadiense. Y un dato muy relevante que para nosotros va a ser muy importante es el IPC de China, que es un dato muy importante que si se dan cuenta aumentó de menos 0,3, es decir, no tenían inflación, tenían una deflación, es decir, los productos estaban más baratos de lo que costó el mes pasado, que sería ideal que suceda acá en Sudamérica, y en este caso, de menos 0,4, tenemos acá un 0,1 que va a aumentar la inflación en China. ¿Se dan cuenta? Los datos como que son bastante... ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que en China esté pasando esto? Y la verdad es que sí, o sea, es completamente válido, es cosa que nosotros podamos ir analizando y explicando un poquito, porque China nosotros conocemos que es como la fábrica del mundo. Al ser la fábrica del mundo en este caso, cuando los países, o sea, China tiene una cantidad de fabricación o un stock como regular, digámoslo. Pero cuando pasan estas crisis, cuando los países, por ejemplo, no siguen comprando, no tienen balanzas comerciales bastante buenas, o simplemente la demanda mundial se estancó y decir, por ejemplo, antes pedían 100 pares de zapatillas y ahora piden 80. O sea, hay un delta de 20 que, claro, quedó en China y que no se pidieron, o sea, se fabricaron 20 más y quedaron ahí, o sea, no se pueden hacer nada al respecto. En ese caso, entra lo que pasa aquí, la deflación, y es lo que pasó finalmente en la crisis del 29 en Estados Unidos, donde hubo una sobreproducción de productos, vale la redundancia, y eso finalmente desencadenó una gran crisis económica, y eso es algo que hay que tener muy presente. Y la economía china en este caso, al no haber tanta demanda mundial, los países no estaban comprando. ¿Cómo podemos ver reflejado eso? En la cantidad de exportaciones que hizo China hacia el extranjero. Y eso también se da, lo podemos ver claramente en una acción que se llama Vapores en Chile, que es una acción que se dedica al transporte marítimo de contenedores y es una empresa que ha venido a la baja durante este año, netamente porque la cantidad de contenedores que se están arrendando y el transporte marítimo es mucho menos que los años anteriores. En pandemia fue un boom que hubo mucha gente que traía cosas, tanto mascarilla, en lo personal yo traje sillas gaming para vender, un montón de cosas más que la gente trajo desde China, y claro, ahí los fletes aumentaron mucho. Un flete para traer, por ejemplo, de China un contenedor sale alrededor de, pongámosle, entre 1.000 y 3.000 dólares, eso es lo que está costando hoy en día, y en ese tiempo, en pandemia, llegaron a costar cerca de 18.000 dólares el contenedor. O sea, estamos hablando cerca de 15 millones de pesos a comparación de entre 1 a 3 millones que está saliendo un contenedor hoy en día en precios normales. Entonces nos damos cuenta cómo realmente se inflaron los precios y ahora estamos volviendo a precios normales.
Entonces, eso es muy relevante y eso es lo que está pasando hoy en China, que nos damos cuenta que la deflación se estancó un poco y no está siendo tan relevante como lo estaba haciendo ya hace un par de meses atrás. Nos damos cuenta que es de menos 0,3 aumenta a 0,1. Ya no estamos diciendo que, podemos decir en este caso que los productos ya se están adecuando a la demanda mundial y que ya no están siendo produciendo tanto como lo hacían en meses anteriores. Así que es un dato muy relevante. Y el IPP también, que es un índice del precio al productor, que como ya les comentaba, es un índice de cuánto cuesta producir un producto. Y aquí nos damos cuenta que disminuye de menos 0, menos 4,4 a menos 2,9. Bueno, ya viendo el panorama de lo que viene, lo que se viene en la semana, se encuentra una semana bastante tranquila, no hay mucho dato económico. Nosotros tenemos mañana tasa de interés en Chile, ¿vale? La tasa de interés en Chile se espera que disminuya, se espera que baje de 0,50 hacia arriba, o sea, 0,50, 0,75, podríamos ya descender de una tasa del 10% que estábamos ya hace bastante tiempo. ¿Dónde podemos buscar esa información? Aquí el Banco Central tiene un calendario donde ellos muestran todas las minutas, todas las reuniones de política monetaria y los comunicados que se van a ir indicando con respecto a cuándo se da esta tasa de interés. Si dan cuenta, mañana martes 5 de septiembre se da el comunicado de tasa de interés en nuestro país. Y como les decía yo, ¿qué es lo que se espera en Chile? Se espera que la tasa disminuya. Hoy en día estamos en tasa del 10,25 y se espera que disminuya un 0,50 o un 0,75%. La vez pasada se disminuyó un 1%. No creo que eso pase hoy por hoy. Y si pasa, la verdad es que va a ser bastante importante para el mercado y va a generar bastante impacto. Les voy a mostrar la plataforma para que veamos el análisis que tengo del dólar peso y ustedes pueden irlo viendo ahí en vivo y en directo. Recuerden que cualquier duda, consulta me la pueden hacer en el chat, no hay ningún problema, chiquillos. Así que. Oh, no me deja entrar. No, ¿por qué no me deja entrar? Me está dejando entrar. A ver, dame un segundo. A ver si con esto me deja entrar. A ver. Tampoco. Derecha. Ya sí me dejó entrar. Ya, a ver, por acá. Vamos a limpiar este gráfico. Ahí está. Bueno, este es el gráfico del dólar, como les comentaba yo. ¿Y qué podemos ver aquí del dólar? Le voy a mostrar el tiro del análisis y cómo vamos a ir haciendo esto. Vamos a marcar este mínimo que son los 8,36. Vamos a marcar aquí también que son los 8,44. Y aquí, en esta última directriz, vamos a tener una tendencia bajista clara. Aquí, por ejemplo, miren. Acá tenemos un canal lateral bajista aquí. Y esto fue lo que pasó el día de hoy. Les voy a mostrar aquí al tiro de inmediato. Tengo un segundillo por acá. Acá quiero que veamos esto también aquí. Ahí está. Aquí y falta este de acá. Bueno, la lógica indicaba que el día de hoy el dólar no tendría que haber subido, ¿vale? Porque estaba cerrado Estados Unidos, no había cotización de dólar tan relevante a nivel mundial, era un buen día para el dólar, pero aún así el dólar continuó su camino al alza. Esperábamos que fuera a romper 844, que es el que tenemos por acá, pero la verdad es que eso no sucedió, si bien el mercado abre en niveles de 849, cae a 848, casi a 847, pero no continúa su tendencia bajista y va con movimientos alcista acá. Vamos a marcar claramente el movimiento para que se pueda ir entendiendo. Miren, pues aquí tenemos un movimiento bajista, perfecto. Acá también tenemos uno por aquí lo mismo. ¿Y aquí qué pasó? El mercado rompió este nivel que teníamos por acá, que era este nivel bajista que íbamos haciendo. Se dan cuenta cada vez que tocaba esta línea, caía y así lo iba haciendo sucesivamente. Eso no sucede, el mercado rompe, va a buscar estos niveles y ¿qué podríamos ir a buscar? Podríamos ir a hacer esto e ir a romper e ir a buscar niveles de 872. ¿Por qué les comento esto? Porque el mercado el día de hoy ya tenía más que asumido que Chile va a aumentar, o sea, va a disminuir su tasa de interés. ¿Y qué pasa acá? Estados Unidos está en una disyuntiva entre no saber si aumentan tasas de interés, mantienen tasas de interés o las bajan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está, si bien los datos económicos están, entre comillas, buenos, eso quiere decir que si están buenos los datos económicos en Estados Unidos y están con un pleno empleo, es decir, hay mucho empleo creado, la gente sigue gastando su plata,
no se ve que hay inflación, la gente sigue gastando lo mismo, no hay problema con ello. Lo que va a hacer la Fed es decir, ah, ok, están tan bien, entonces subimos tasa, vamos a subir tasa. Pero ¿qué empezó a pasar? Desde la semana pasada, los datos en Estados Unidos empezaron a salir bastante malos, tanto el desempleo, tanto como los índices de fabricación, hay hartos datos que empezaron, perdón, hay hartos datos que empezaron a salir mal. Entonces, en base a eso, como la Fed va a decir, oh, miren, ya la gente no está gastando tanto, si bien gastaba tanto, ya empezó a disminuir su gasto. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque al aumentar tasas de interés, las cosas se vuelven más caras. La única razón por la cual el Estado aumenta tasas de interés es para que tú no gastes el dinero, con la intención de que se regularicen los precios. Es decir, estaban precios muy altos por acá, la gente los seguía pagando, pero llega un momento en que la gente no va a pagar ese precio. Y va a empezar, ok, no bajo ese precio, y va a empezar a bajar el precio, hasta que llega un punto en que la gente, ah, este precio está barato, lo compro. Y ahí se hace el match. Eso mismo pasa con la tasa de interés. Entonces, cuando la gente tiene tasa de interés alta y los datos siguen siendo buenos, tanto el desempleo, es decir, hay más empleo que antes, por ejemplo, aunque con tasa de interés alta, vamos a decir, ah, ok, están bien entonces, o sea, por más que yo suba tasa de interés, por más que yo les coloque los precios más caros, van a seguir comprando, ah, perfecto, sigo subiendo precio, y eso lo pasa con el mercado, como decimos, el mercado se regula solo. Entonces, en ese sentido, la intervención que puede hacer el Estado es decir, ah, ok, están gastando mucho, hay mucha plata, entonces aumentemos precios. ¿Y cómo hacen aumentar los precios? Con tasa de interés. ¿Por qué? Porque como ellos tienen la fabricación del capital, es decir, ok, voy a aumentar el capital, si ustedes quieren, por ejemplo, sacar un crédito, ya no va a ser una tasa de 1%, va a ser una tasa de un 5%, a ver si les va a gustar. Entonces ya, por ejemplo, no van a ser 5 lucas de interés, van a ser quizás 15 lucas de interés. Entonces ya te la pensáis un poco más antes de comprar algo, sacar un crédito o pedir un crédito hipotecario, quizás te esperáis un poquito más. Es decir, si vais a hacer un gasto grande, por ejemplo, de comprarte una casa, quizás con tasas altas no te convenga tanto. Quizás esperemos un poquito más para que bajen tasa y así yo pueda comprar a precio más barato. Y esa es la lógica con la cual trabaja la Fed y todos los bancos centrales en este caso. Entonces, ¿qué pasa acá? En Chile los precios están muy caros, las cosas están muy caras, el costo de vida está muy caro, tanto la comida, el transporte, está todo muy caro, la benzina. ¿Y qué pasa? Ok, la tasa de interés en Chile dice, el Banco Central dice, ah, mira, ¿saben qué? Están muy caros los precios, la gente no está comprando, está aumentando el desempleo y más encima la gente está gastando más, perdón, está gastando menos de lo que debería, o si no, el dinero le alcanza menos, o le alcanza para menos cosas. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Ah, mira, ya sabes que yo creo que se me pasó la mano con la tasa de interés, entonces voy a comenzar a bajar. Y por eso fue la bajada tan agresiva que tuvo la tasa de interés el último mes en nuestro país. La tasa tuvo una baja de 100 puntos base y es súper, súper, súper eh, importante la baja que tuvo. Ahora veremos si es que tiene la tasa baja a 0,50, 0,75. Consulta, con respecto a otras divisas, ¿de igual forma va a seguir subiendo? Muy buena pregunta, José. ¿Por qué digo que es una muy buena pregunta? Porque yo estoy analizando el caso de Chile. Pero a nivel internacional, como yo les venía diciendo, los datos de Estados Unidos empezaron a salir bastante malos. O sea, por ejemplo, la semana pasada el desempleo en Estados Unidos aumentó. Entonces, no estoy hablando de la declaración de desempleo, que es diferente, estoy hablando de la tasa de desempleo como tal en Estados Unidos. Y en ese caso, como la tasa de desempleo aumentó en Estados Unidos, una de las cosas que de por sí va a impactar al mercado cuando las tasas comienzan a subir y para que la inflación comience a bajar es el desempleo. ¿Por qué? Pensémoslo bajo esta lógica. Yo tengo una empresa que produce, vamos a decir, estas tazas, ¿vale? Y resulta que yo necesito, pongámosle, estoy abordando algo súper absurdo, pero para que se entienda. Esta taza, una persona la puede producir, solamente una. Entonces, si yo quiero producir 10 tazas al día, tengo que tener 10 trabajadores. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esa demanda de 10 tazas que yo tengo al día se reduce a 8? O sea, voy a tener dos personas que están trabajando, que están haciendo 2 tazas extras, pero la verdad es que no las estoy vendiendo. Por ende, no me sirve que estén trabajando esas personas. Y como las tasas de interés están tan caras, yo tengo que reducir costos, pero no voy a reducir costos de lo que yo estoy produciendo, sino de la persona que está haciendo ese producto. Entonces empieza a despedir gente. Y por eso Meta empezó a despedir gente, Amazon empezó a despedir gente, Walmart empezó a despedir gente también. Hay muchas empresas que empezaron a despedir gente y justamente por eso, porque la manera en la que tiene la empresa de reducir gastos, si bien podríamos decir, ya, perfecto, es reducir quizás las ganancias, perfecto, ningún problema. Eso no lo va a hacer la empresa. La empresa, las multinacionales no van a reducir su cantidad de ganancia para que el cliente salga favorecido. Van a haber algunas empresas que sí, algunas empresas no lo van a hacer, la mayoría no lo hace. Y optan por lo sano.
entre comillas, lo sano. ¿Y qué es lo sano? Despedir gente. Que es más barato despedir gente que producir menos en este caso. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la misma, esta persona me puede hacer, una persona me puede hacer 2 tazas. Entonces yo a esa persona le digo, perfecto, tú te quedas trabajando, te pago un poquito más, pero ya no es un sueldo más, sino que es un poquito más, es una hora extra más que me va a costar esa taza. Entonces empiezo a despedir gente y eso aumenta el desempleo y eso va a ser aumentar desempleo, baja la inflación, pero siempre hay una consecuencia y va a ser que va a haber mucha gente desempleada. Y es lo que está pasando en Chile. En Chile tenemos una tasa de interés súper alta, la inflación, si bien puede comenzar a bajar, comenzó a bajar en este caso, ¿y qué se ve resentido? El desempleo. Entonces, empezamos a bajar tasas, bajamos inflación, perfecto, pero va a haber más desempleo. Esa es la única razón y el único motivo de por qué es tan peligroso, en este caso la inflación, por qué es tan peligroso subir tasas de interés. Uno dice, suban tasas de interés, perfecto, no hay ningún problema. Claro, pero el impacto que tiene después bajar tasas de interés es el desempleo. Porque claro, se contrató mucha gente. Yo me acuerdo que en pandemia había mucha gente que no quería trabajar porque le daban bonos, perfecto, y la empresa contrataba porque la gente tenía plata. Como habían bonos del Estado, la gente iba a gastar plata que no tenía. Por ejemplo, si antes tú ibas una vez al mes al restaurante, ahora como tenías el bono, ibas 2 veces al mes al restaurante. Entonces necesitabas más gente para cubrir esa demanda de 2 personas, de 2 veces que ibas al restaurante, por ejemplo. Ya no ibas a tener 2 garzones, ibas a tener 4 garzones porque iba el doble de gente a tu restaurante. Y cuando eso se empieza a normalizar, cuando el Estado deja de entregar plata, cuando el gobierno dejó de entregar dinero, ayudas estatales, cuando dejaron los retiros de AFP, volvió a la normalidad y se tuvo que adecuar el mercado a lo que tenemos hoy en día, que es ya no voy a necesitar 4 garzones, sino que voy a necesitar 2 garzones nomás. Entonces ahí comienza a regularizarse el mercado y comienzan a bajar tasas, a bajar inflación, pero aumenta el desempleo. No sé si se va entendiendo por ahí un poquito la lógica por qué es tan peligroso en este caso la tasa de interés. Bueno, pero me desvié un poco del tema. En este caso, como en Estados Unidos están los datos económicos malos, como estaba pasando en Chile hoy en día, que esto comenzó a pasar la semana pasada, ¿qué sucede acá? La tasa de interés en Estados Unidos no se sabe si va a subir, si se va a bajar o se va a mantener. Como les decía yo, si hay buenos datos económicos en Estados Unidos, la tasa de interés va a subir. Pero los datos comenzaron a salir malos recién la semana pasada. Entonces, queda todo septiembre todavía, porque la tasa de interés en Estados Unidos se va a dar en el 20 de septiembre, pero mientras van a ir apareciendo datos, mientras más malos los datos, más, más factible es que la Fed baje la tasa de interés. Y al bajar la tasa de interés, ¿qué va a hacer? Esto va a aumentar en este caso la cantidad de dólares circulantes y eso va a hacer que el dólar se debilite frente a otras divisas, en este caso. En este caso nos damos cuenta de que el dólar, con los datos que tenemos de la semana pasada, no sucedió de esa manera. ¿Por qué? Porque en Chile ya teníamos más que descontada la tasa de interés. En Chile ya todos saben que va a bajar la tasa. Y eso se dio en los mercados y nos damos cuenta de que el dólar comenzó a subir de valor. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en Estados Unidos sigue siendo alta, no tan alta como Chile, pero Chile comenzó a bajar tasas, Estados Unidos subió tasas la última vez cuando Chile la bajó. La última vez Chile bajó tasas, Estados Unidos subió tasas. Entonces, obviamente el dólar se fortalece frente a el peso chileno, y en este caso, como Chile va a volver a bajar tasas, dólar se vuelve a fortalecer frente al peso chileno y el dólar comienza a subir en nuestro país. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos baje tasas? El dólar pierde valor frente al dólar y comienza a subir el peso. Por ende, el dólar en nuestro país comienza a bajar. Esa es la lógica con la cual se mueve el dólar peso. No sé si respondí la pregunta o si se entendió o lo repito, no hay ningún problema. Me lo comentan ahí en el chat nomás, me dejan ahí algún mensajito para ir colaborando con ustedes. Pero esa es la lógica con la cual se mueve. Entonces, mientras Estados Unidos suba tasas, se fortalece dólar. Mientras Estados Unidos baja tasas, dólar se debilita. ¿Por qué subió el dólar entonces en Chile hoy día? Porque ya sabemos que la tasa se va a bajar mañana, por ende eso va a hacer que el dólar se fortalezca frente a nuestra divisa y hay que esperar hasta el día 20 para ver qué va a pasar con el dólar. Mañana es muy probable que veamos el dólar sobre 860, sobre casi quizá a 870. Esperemos no se mueva a esos niveles mucho más arriba porque ya son niveles que si nos vamos más atrás tendríamos que ir a buscar niveles, miren por favor, niveles de 880, por ejemplo acá 880, que es el nivel que tenemos por acá, o este nivel de acá que ya verían, creo que son los 900 si no me equivoco, 893. Esos son los próximos niveles en caso de que el dólar supere niveles, acá estamos. En caso de que el dólar supere niveles, por ejemplo, de 872, nos iríamos directamente a 884 o a 893, que son niveles muy, muy altos, niveles que hoy día estamos ya
a 8.60 son prácticamente 30 pesos más que el dólar subiría y la verdad es que podríamos aprovecharlo sí con una compra de dólares, pero también esto es algo que, si bien en inversión bastante bien, súper bien, voy a tener más dólares sin ningún problema, pero el costo a nivel social, el costo a nivel vida es súper fuerte porque la gran mayoría de los productos que nosotros consumimos, el teléfono con el que ustedes están hablando, el computador con el que ustedes están conectados hoy en día, el mouse o todo lo que sea tecnología viene de afuera. Y eso se transa en dólares. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tenemos un dólar muy alto, quizás los regalos de Navidad van a estar más caros. Porque todo viene de afuera. La tele viene de afuera, no sé, la cama viene de afuera, no sé. Hay muy pocas cosas que en Chile se hacen. La gran mayoría de las cosas que se venden en Chile hoy en día se traen de afuera. Y eso está dolarizado. Y si el dólar sube de valor, suben los precios acá en Chile. Y ya están caras las cosas en Chile y que suban más de precio, la verdad que sería terrible. ¿Conviene comprar dólar para invertir en la bolsa mañana? Hoy por hoy sí. Ya sabemos que la tasa de interés va a subir, así que es muy probable que dólar mañana, como les diga, lo esperemos en 8.72 o algo así. No estoy seguro, chicos, si mañana, estoy confundido en cuanto a la hora. No estoy seguro si mañana la tasa se da a las 2 de la tarde o se da a las 6. Mañana mismo les voy a confirmar para ver a qué hora se va a entregar. Estoy casi seguro que es a las 7 de la tarde. ¿Por qué a las 6? Porque lo hacen cuando el mercado está cerrado. Por ende, ¿qué podría pasar mañana? Mañana podría pasar que el dólar podría fluctuar en estos niveles, entre 8.50, 8.60, 8.65. Y no voy a buscar estos niveles porque cuando la tasa se dé, el mercado va a estar cerrado. Pero como les digo, no me acuerdo si es a las 2 o a las 6. Mañana les voy a confirmar a primera hora para que les comente mañana a qué hora pasa esto de la tasa de interés en Chile. Pero sí o sí, la tasa de interés en Chile va a disminuir. Bueno, en cuanto a, vamos a ir viendo, vamos a ir a Trading Bioca y les comparto el análisis del Nasdaq que podemos esperar durante esta semana y ya vamos al portafolio que era lo que nos convocaba esta sesión del día de hoy más especial. Acá está. Ahí está, US 100 es equivalente al Nasdaq. ¿Qué pasó con Nasdaq? Nasdaq tenía este tremendo movimiento que si nos damos cuenta lo ha venido haciendo desde enero, este movimiento grande de acá. Lo ha venido haciendo desde enero a la fecha y no había tenido ningún retroceso. Retroceso, para los que están quizás recién ingresando y no tienen idea un poco de los gráficos, esto es un movimiento completo. Esto que está acá, le voy a mostrar aquí el tiro, aquí. Esto que está acá es un movimiento completo. Todo esto que está marcado en la zona de acá. Esto que ustedes ven acá, que es un movimiento en contra de tendencia, esto es un movimiento de tendencia alcista. Este movimiento acá es en contra tendencia, que es una tendencia bajista, va en contra de lo que está haciendo el mercado. Y estos movimientos se pueden medir, es decir, hasta dónde podría quizás caer el mercado, hasta dónde podría ir, hasta dónde podría rebotar. Nosotros vamos a pescar esta herramienta que se llama Fibonacci, que es la que está acá. Medimos el impulso de donde comienza el movimiento hasta donde termina acá arriba. Y estos niveles de acá, que son, por ejemplo, el nivel 23, 38, 50 y 61, son los niveles donde eventualmente el Nasdaq podría ir a buscar. ¿Qué pasó con el Nasdaq? El Nasdaq fue a buscar el nivel 23% de Fibonacci, que es el nivel que tenemos por acá. Yo voy a borrar esto, que es el nivel este de acá. Este nivel lo fue a respetar, que fueron los 14.500 y fracción. ¿Y qué pasó acá? El mercado fue a buscar nuevamente niveles de máximos y el máximo histórico lo tenemos acá. Este es el máximo histórico del Nasdaq, que son los 16.700, 16.800, dejémosle para poder ahí redondear. Y el Nasdaq está a muy poco de ir a buscar nuevos máximos históricos. ¿Pero qué va a depender de esto? Va a depender de las tasas y va a depender de qué tan líquido está el mercado. Últimamente se ha hablado mucho de que puede haber una crisis económica, de que va a haber un default económico, y sí, puede ser, todo puede ser. Puede ser que las acciones se caigan todas y caigan máximo un 10-20%, puede pasar, como puede que no. La Fed ha estado haciendo ahí algo que es bastante que muchos quizás cuestionan, que critican, en lo personal yo también lo hago, que actuaron muy tarde en cuanto a la tasa. O sea, la tasa sigue siendo alta. ¿Y por qué es preocupante esto? Porque cuando tú bajas o aumentas tasas de interés, el reflejo no se va a ver en 2 días o un mes, se va a ver en 6 meses. Entonces, esta baja, por ejemplo, que vamos a tener mañana, la vamos a ver recién el otro año. O sea, el otro año vamos a estar bien. Pero, por ejemplo, Estados Unidos subió tasa el mes pasado. Y esa subida de tasa se va a ver quizás en 3 a 4 meses más. Entonces, por eso es tan preocupante tener tasas altas por mucho tiempo, porque la repercusión de esa tasa muy alta no se ve en 2 días, ni en 3 días, ni en una semana. Se ve
en 3 meses, en 6 meses, y eso es lo que realmente pega. Porque claro, hoy en día nos damos cuenta que el país quizá no está bien, pero está mejor que quizás la pandemia, y claro, tenemos tasas que están bajando, pero no se ve eso en los precios. Ha subido la carne, ha subido la papa, por ejemplo, subió un montón de cosas, un montón de productos que hoy en día, si vais con 40 lucas al supermercado, no te alcanza para nada. Antes te alcanzaba, por lo menos, a hacer algo. Hoy día no te alcanza para nada. ¿Y es por qué? Por productos de tasas de constantes alzas que hemos tenido hace 6 meses atrás. No lo que pasó ayer ni el mes pasado, sino que meses atrás. Entonces, por eso es tan preocupante que tengamos tasas altas por mucho tiempo. ¿Y por qué les menciono esto ahora en este momento? Porque las tasas de interés van a jugar un rol fundamental en cuanto al mercado. Si nosotros tenemos una tasa, por ejemplo, de interés que va a comenzar a disminuir, eso quiere decir que las empresas va a ser más factible invertir en las empresas con tasas de interés más bajas. Por ende, van a comenzar a invertir mucho más y quizás van a poder generar mucho más ingresos y mucho más capital. ¿No? En teoría, ¿qué podríamos decir? ¿Es bueno invertir ahora con tasas muy altas? La verdad es que no tanto. Pero si nosotros vamos a ver los gráficos, vamos a ver los mercados, hay muchas empresas que están en niveles muy abajo, porque claro, no están invirtiendo, no están reinvirtiendo su capital porque está muy caro. Y por ende la acción comienza a bajar porque no es atractivo para el inversionista. Si ustedes me dicen, por ejemplo, no, hay una empresa que no está haciendo más programas de inversión porque la verdad es que está muy cara la tasa de interés y no van a sacar créditos para poder invertir. Ah, perfecto, está súper bien. Entonces la acción comienza a bajar, a bajar, a bajar porque no es atractiva para el inversionista. ¿Qué acción es atractiva para el inversionista? La que está en constante crecimiento, como podemos decir Tesla, podemos decir Amazon, podemos decir Facebook, podemos decir un montón de empresas que van en constante crecimiento. Aquí va una pregunta. Un dato freak, los bancos no están prestando plata a las inmobiliarias para construir porque las tasas están altas acá en Chile. Hay un dato que deja Humberto, gracias por la acotación Humberto, para que se den cuenta. Y hoy día, por ejemplo, quebró una constructora que se llama Arauco. Arauco, o sea, quebró la compañía, está en reestructuración y la verdad es que no le aprobaron la reestructuración judicial y la verdad es que se fue a quiebra. O sea, no pueden hacer nada. Y en ese caso, pues, si se dan cuenta, no, es una pequeña tasa que nosotros podemos ver en las noticias, que si bien dicen, no, sube la tasa, que impacta la cuestión, tiene un trasfondo mucho más potente, tanto para los mercados, tanto para los inversionistas, como para las familias. ¿Vale? En ese caso, como quebró la empresa, va a haber mucha gente desempleada, va a aumentar el desempleo y ya como les venía diciendo, lo que más se resiente cuando hay inflación alta, cuando hay tasa de interés alta y comienzan a bajar, es el desempleo. Ahora, cuestionable es un poco, y aquí no me quiero meter en política, pero para que también ustedes lo tengan presente, el desempleo ha venido aumentando hace mucho tiempo. No fue hace 2, 3 meses. El desempleo aumentó durante todo el año 2023. ¿Qué pasó? El gobierno empezó a crear mucho empleo público. ¿Y qué pasó? En un momento, el empleo público era mucho más que el empleo privado. En cuanto a porcentaje, no estoy diciendo a cantidad, porque es imposible que haya más empleados públicos que empleados privados. Pero en cuanto a porcentaje, por ejemplo, el empleo privado aumentó un 1,5% este mes, pongámosle, y el desempleo y el empleo público aumentó un 3,5%. O sea, ¿dónde cae tanta gente en el Estado? Podríamos decir que es manipulación de datos, podríamos decir que realmente se necesitaba esa gente para trabajar, da lo mismo, o sea, da igual. El punto es que se estaban creando empleos, si bien se estaba creando empleos, el Estado decía, no, miren, si hemos creado 300.000 empleos. Ah, súper bien, bacán. Pero ¿dónde salieron? O sea, ¿son empleos privados? ¿Empleos que realmente empresas están buscando que trabajadores? ¿O es empleo público? Ahí está la pregunta. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver un poquito también del petróleo y nos pasamos al portafolio. El petróleo va en una tendencia alcista y en lo personal yo lo vería directamente a niveles de, vamos a mostrar el tiro acá, niveles de los $93 como tal. Así de tajante soy con el petróleo, ¿por qué? Petróleo, si nos damos cuenta, tiene este nivel que son los 66, que es un nivel bastante bajo, y el nivel de los 82, que es un nivel de máximos que, por ejemplo, no veíamos aproximadamente desde diciembre de 2022 y lo fue a romper esta semana. Lo fue a romper el 10 de agosto y de ahí tuvo esta tremenda caída que rompió el nivel, lo cayó nuevamente y lo fue a buscar ahora. ¿Por qué el petróleo está subiendo de valor y por qué en este caso también funciona de la misma manera? Cuando nosotros tenemos una alza del petróleo o una baja del petróleo, en Chile no se va a ver reflejado en 2 meses o en 3 meses. Somos un país que, lamentablemente, todas las cosas que necesitamos para vivir, para subsistir como país, la mayoría la traemos de afuera. Somos un país que produce mucho cobre, produce mucho acero, perfecto. Está acá, por ejemplo, está Sokimich, que producen este tipo de metal, pero si no lo compran los extranjeros no tenemos plata. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos, no producimos petróleo,
Lo que tenemos que hacer nosotros es ir a buscar petróleo al extranjero, traerlo a Chile, pero ese desfase puede ser de un mes. Entonces, traemos petróleo, por ejemplo, de que si bien se compró hoy día, ese petróleo va a salir a venderse en un mes más por todo el proceso que requiere, bla, 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 y ese ya tiene un valor agregado, más los impuestos que acá le agregan en Chile. Entonces, es el valor internacional del petróleo que está subiendo, más el valor agregado que le agrega Chile como impuestos específicos en este caso. Entonces, el petróleo ha venido subiendo desde junio y hemos visto constantes alzas. Creo que hace muy poco fue una alza, no me acuerdo si fue de como de 15 o 20 pesos, hace como 2 o 3 semanas atrás, y fue una alza de una semana a otra impresionante. Y eso va a seguir pasando, o sea, no, lamento decirle esto, pero va a seguir aumentando. Vean, por favor, el valor del petróleo internacionalmente y cómo se va comportando. O sea, no hay bajas en el corto plazo. Van a seguir subiendo las alzas en cuanto al petróleo. ¿Y eso qué significa también? Que, por ejemplo, la fruta que se va de Santiago al centro, o, perdón, de Santiago al sur, o la fruta que va de Santiago al norte, todo se hace por camión. Y el camión necesita combustible para poder transportar esos productos. Y eso obviamente no lo va, si bien en primera instancia lo asume la empresa transportista, finalmente lo va a asumir el consumidor final. Porque el empresario no va a perder en este caso, o sea, va a aumentar los precios netamente. No porque él quiera, sino que porque también tiene que marginar lo que tiene que marginar. Si bien podría reducir su ganancia, no lo van a hacer. ¿En cuánto crees que va a llegar ese precio? Difícil pregunta. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes, Rusia, todos estos países que tienen tremendas reservas de petróleo a nivel internacional, son países que han reducido la cantidad de barriles diarios. La cantidad de petróleo que se produce diariamente se mide en barriles. Y tanto Arabia Saudita como Rusia y otros países, Rusia en este caso está vetado, y Arabia Saudita, por ejemplo, solamente ellos producían 2 millones de barriles diarios extra, que fue lo que se solicitó en pandemia por todo este transporte marítimo excesivo, por toda esta demanda excesiva que hubo, pero eso se empezó a reducir prontamente. Y como les decía, al ser un bien más escaso, es decir, se reduce la producción de petróleo a nivel internacional, el precio comienza a subir porque es un bien escaso. O sea, ya no estáis produciendo 100 barriles, estáis produciendo 50 barriles. Y esos 50 barriles va a haber una demanda también que constantemente la va a solicitar y lamentablemente la va a tener que seguir pagando a un mayor precio por una menor cantidad.